citar, pero bueno, si luego se puede enviar por correo. Sí, no, lo voy a enviar por correo. Bien, pues nada, agradezco en primer lugar a toda la gente que está aquí presente. Y a Clara por la coordinación y a Nuria por la extraordinaria presentación y balance del proyecto, que ha dado una cartografía realmente completa de las líneas centrales, de las actividades, de los problemas y del desarrollo también del proyecto a lo largo de estos años, y pues, seguramente se pueda prolongar en investigaciones posteriores. Mi idea, voy a recortar un poco lo que tenía pensado exponer, porque en realidad tenía más bien esta intención que se deja exponer de una manera muy esquemática, que es tratar de hacer algunas referencias a planos de la reflexión filosófica, algunos en realidad han sido mencionados, en los cuales el trabajo es un problema central, sobre todo desde el punto de vista normativo, y tratando de mostrar, digamos, los vínculos tantas veces oscurecidos, tantas veces desplazados entre una aproximación al trabajo como la propia de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, y el tipo de problematización específicamente filosófica que el trabajo demanda, y la manera en la cual inciden algunos problemas filosóficos mayores. Entonces, tenía una argumentación un poco más larga, pero mi idea era centrarme, o más que centrarme, aludir a 4 planos concretos de la reflexión filosófica, que son, en primer lugar, el sujeto, en segundo lugar, el cuerpo, en tercer lugar, el derecho, y en cuarto lugar, la democracia. Entonces, más o menos una secuencia que no pretendía, no es mi intención desarrollar ninguno de los temas de una manera demasiado extensa, sino más que mencionar el tipo de incidencia, el ángulo, ¿no?, de incidencia que el trabajo puede tener con respecto al sujeto, a la subjetividad, con respecto al cuerpo, con respecto al derecho y con respecto a la democracia, también porque este es un seminario de doctorado, y por abrir líneas que puedan tener alguna interlocución posible con investigaciones doctorales en filosofía, y que asuman también el tipo de problematización que la consideración del trabajo plantea de una manera ineludible, aunque es cierto que el trabajo no ha formado parte, no diré tradicionalmente, del repertorio de temas filosóficos consagrados, pero es cierto que a partir de un determinado umbral, específicamente de la filosofía contemporánea, el trabajo aparece como un tema relegable a las ciencias sociales, extraordinariamente plebeyo, extraordinariamente óntico, digamos, utilizando nuestro propio lenguaje, y ha sufrido más incluso que el problema del cuerpo como tal, un cierto oscurecimiento en beneficio de otras categorías de una enorme difusión, como son las propias categorías vinculadas a la subjetividad, a la biopolítica, a la gubernamentalidad, en perjuicio de categorías que habían articulado el patrón filosófico europeo en los años 40, 50, 60, más vinculadas al problema del trabajo, al problema de la producción, al problema de la praxis, ¿no?, en unas condiciones de la producción del trabajo intelectual que son diferentes. Entonces, por intentar ser concreto con la exposición, me centro en primer lugar, o aludo en primer lugar, a un artículo de Jean-Philippe de Ganty, que trata específicamente esta cuestión. Está ahí mencionado el paradigma perdido del trabajo. De Ganty es una persona de referencia dentro de la filosofía del trabajo, de la filosofía del cuerpo, de la filosofía del reconocimiento. Ha trabajado problemas muy afines a nuestro propio proyecto de investigación. Y Ganty tiene un pequeño artículo en el cual se refiere específicamente al entorno filosófico francés para hablar de la pérdida de centralidad del trabajo vinculado a la praxis, vinculado
vinculado a producción, a partir de finales de los años 60, ¿no?, en beneficio de nuevas gramáticas filosóficas, también relacionables con el contexto de la posmodernidad, de la filosofía posmoderna, del marco también de emergencia de las relaciones sociales que después se llamarían neoliberales. Un giro teórico que Delaunty ejemplifica haciendo mención al imperio filosófico de Sartre, pero también de Merleau-Ponty, pero también de Simone Weil, digamos, pensadores, pensadoras, cuyo diagrama filosófico está profundamente marcado por los problemas de la praxis, del trabajo, de la producción, que a partir del umbral de comienzos de los años 70, y aquí el giro queda ejemplificado de una manera directa en Baudrillard, ¿no?, la superación del patrón de la producción, la superación también de una cierta movilización del diagrama marxista en beneficio de teorías de los códigos, teorías de los lenguajes, teorías de las estructuras, ¿no?, una cierta percepción generalizada del decaimiento o del envejecimiento, ¿no?, del patrón laboral, que se articula claramente con modificaciones sociales muy concretas, muy complejas, que se desenvuelven en distintos niveles, que hacen que los marcos de autopercepción, los marcos de autocomprensión, ¿no?, de los sujetos socializados a partir de los años 70, en las sociedades del capitalismo neoliberal, en esas formas de autopercepción o de autocomprensión pierda peso el carácter del trabajo, la vinculación entre trabajo e identidad, la ordenación de los patrones políticos, personales, familiares en torno a una determinada percepción del trabajo, una determinada regulación, una organización del trabajo, y se multipliquen las formas de autopercepción y de identificación y de relaciones sociales y de formas de consumo y de formas de vinculación social no centradas en la dimensión laboral, o por la ruptura del vínculo entre identidad y trabajo que había caracterizado una cierta etapa del capitalismo, el llamado capitalismo keynesiano fordista, o el capitalismo de los 30 años gloriosos, de los años 40 a comienzos de los años 70. Me interesa el texto de Delaunty simplemente por dar la referencia y porque creo que en algún sentido puede ser indicativo efectivamente de un decaimiento, de un derrumbamiento de categorías que habían sido enormemente centrales a la hora de pensar las relaciones de dominación, las relaciones de explotación, las relaciones de gobierno, pero también las relaciones políticas y jurídicas en torno a una determinada organización del trabajo. Y una transición que entiendo que no es exclusivamente un relegamiento de los problemas relativos al trabajo, sino también una modificación metodológica en virtud de la cual pasa a primar la referencia a lo impensado o a lo estructural o a la dominación anónima o al análisis por encima de la referencia a la experiencia subjetiva, a la experiencia que el individuo tiene de su propia práctica social, de su propia práctica laboral. Entiendo este giro que concierne también a las investigaciones del proyecto, no solo como un olvido de ciertos temas tradicionalmente vinculados a una cierta tradición marxista, sino también un relegamiento de la cuestión de la experiencia, de la narración subjetiva a la hora de pensar las estructuras de la dominación, ¿no?, en beneficio de lógicas de lo impensado, de lógicas de lo estructural, dentro de las cuales la narración de la experiencia subjetiva pierde peso, ¿no?, o no es tan central a la hora de interpretar las relaciones de dominación o las relaciones de explotación, ¿no?, algo así como una sustitución de la experiencia por el análisis de estructuras, análisis de códigos, análisis de lenguajes, el decaimiento del valor de la experiencia subjetiva. Delaunty no menciona a Foucault, y el impacto que Foucault tiene en aquel contexto, que es incalculable. El impacto de Foucault a finales de los 60, las palabras y las cosas, la muerte del hombre, pero quizá convenga recordar que el hombre que muere a finales de los 60 es también el hombre del trabajo, y que también los marcos en los cuales se desarrolla la interpretación de las formas de gobierno
o de dominación a partir de los años 70 son formas en las cuales el trabajo no vuelve a ser central. La lógica de lo impensado, cuando Foucault tiene que pensar a finales de los años 70 las lógicas de la gubernamentalidad neoliberal, ocurre que el neoliberalismo Foucaultiano es pensado desde el punto de vista de la teoría de la subjetividad, desde el punto de vista de la superación de las disciplinas, ¿no? El orden del neoliberalismo ya no se deja capturar por la gramática de la ubicación de los cuerpos, ¿no? del poder fabril, de la dominación de los cuerpos dóciles y de los cuerpos rentables, y ha de poder ser interpretado como un modelo postdisciplinario en el cual la libertad de los sujetos es un elemento fundamental, pero ocurre que a la hora de pensar la racionalidad neoliberal, el elemento que no termina de aparecer como central es precisamente el elemento del trabajo, ¿no? El sujeto neoliberal no trabaja, o si trabaja lo hace en los términos de la lógica del capital humano, que es una lógica particularmente refractaria, digamos, a la captura de la explotación o de la dominación, más bien a la inversión de los propios recursos, a la rentabilización de los propios recursos. Bueno, todo esto para decir que creo que ese diagnóstico de un desplazamiento de los problemas, de un desplazamiento metodológico, dentro del cual hay una cierta pérdida de relevancia de la experiencia subjetiva, es realmente decisivo para entender algunos de los movimientos de la filosofía a partir de ese momento, y de una cierta desaparición del problema del trabajo y de su repercusión en el ámbito de la subjetividad, en el ámbito de la corporalidad y en el ámbito de la normatividad. En ese recorrido que me interesaba presentar está precisamente esa referencia que acabo de hacer a la obra de Michel Foucault, por el impacto enorme que tiene Michel Foucault a la hora de pensar la lógica del neoliberalismo. Como sabe, el curso de Foucault sobre el neoliberalismo es el curso que imparte en el año 79, pero se publica mucho después, ya en el siglo XXI, 2004, 2005, su traducción es algo posterior al inglés y al castellano, y eso hace que, digamos, que el efecto de la obra de Foucault, del análisis de Foucault sobre el neoliberalismo, sea relativamente tardío, justo en el momento en el cual el neoliberalismo se ha convertido en un tema académico, en un tema de investigación académica, ha entrado, digamos, en el conjunto de los problemas filosóficamente consagrados. Y ahí su influjo es enorme. Y parte de mi propia trayectoria en relación a la cuestión del trabajo tenía que ver con eso. Tenía que ver con que ese énfasis que Foucault ponía en entender que las sociedades contemporáneas eran sociedades que ya no se dejaban describir adecuadamente con el diagrama de la disciplina, de la localización de los cuerpos, ¿no? de la construcción del gesto, de la ubicación, de la localización celular del cuerpo, sino que entender las formas de gobierno contemporáneas exigía entender a los cuerpos como cuerpos libres, como cuerpos autodeterminados, como cuerpos en cuyo gobierno era un elemento fundamental su propia libertad, su propia autodeterminación. En esa enormemente influyente lectura, lo que no permitía ser capturado era precisamente la condición corpórea de los sujetos empresarios de sí, de los sujetos autodeterminados, y que prolongar la investigación Foucaultiana y complementar también su propia orientación, que era muy particular, desde luego a finales de los años 70, y enormemente valiosa, por supuesto, exigía abrir una pregunta tal como cuál es la condición corpórea de los sujetos de las sociedades neoliberales, que no pueden ser capturados, digamos, en todas las dimensiones de su existencia vital a partir de la idea de la maximización de la libertad o de la obtención de rentas, de la inversión de un capital, como el capital humano, que tiene un anclaje en última instancia corpóreo, pero que no termina de agotar las dimensiones de la dominación o de la explotación, ni tampoco permitir comprender la condición psíquica o la condición subjetiva de esos sujetos del neoliberalismo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo del empresario de sí? Esa pregunta está desplazando un poco, llega a comparecer
Y parte de la preocupación por temas como los que se han tratado en el proyecto tenía que ver con eso, de qué manera se puede articular la idea de la que creo que hay que partir, de que efectivamente las condiciones del gobierno, bueno, con todas las matizaciones que habría que hacer de territorio y de clase, etc., incluye un gobierno que no se deja describir adecuadamente como un gobierno disciplinario de los cuerpos en las sociedades contemporáneas. Sin embargo, tratar de rehabilitar esto que parece haber sido perdido, utilizando la expresión de Deranty, que era justamente retomar la narración de la experiencia subjetiva, que también me permitía entender no solo ya, digamos, ciertas limitaciones en la analítica Foucaultiana del neoliberalismo, sino también retrospectivamente ciertas limitaciones en la analítica Foucaultiana de la disciplina, ¿no? Siempre lo recuerdo, el atractivo que tuvo Foucault sobre mi generación fue incalculable, completamente incalculable, y es difícil de describir. Y en parte sigue vigente, algo de lo cual seguramente ya no estaremos en condiciones de desprendernos. Pero efectivamente, en cuanto a la mirada Foucaultiana sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el cuerpo construido disciplinariamente, ¿no? La construcción del cuerpo del escolar, del cuerpo del soldado, del cuerpo de la mujer histérica, la localización de los cuerpos dóciles, se cruza con la cuestión de cuál es la experiencia subjetiva del cuerpo disciplinado, cuál es el tipo de patología, cuál es el tipo de miedo, cuál es el tipo de resentimiento, cuál es el tipo de frustración, cuál es el tipo de placer particular que atraviesa y que determina el cuerpo disciplinado. ¿Cuál es la experiencia del cuerpo disciplinado? Se diría, ¿no? Desde el punto de vista Foucaultiano es generalmente el punto de vista de la visibilidad, ¿no? El cuerpo sometido a la luz, no tanto el punto de vista de la experiencia interna, ¿no? El cuerpo disciplinado no habla de vigilar y castigar, ¿no? Y es imposible conocer su experiencia, ¿no? Insisto, la construcción completa, exhaustiva, ¿no? Del tiempo, del espacio, pero no de la acción, ¿no? Ni tampoco del afecto, no del miedo, no de la desesperación, no de la frustración, no de la expectativa, ¿no? que necesariamente determina a ese cuerpo, no su patología específica, no su constitución psíquica. Y por ahí entiendo que hay un elemento que conviene articular, ¿no? Con la mirada más productivista, con la mirada más centrada en la cuestión de la visibilización del cuerpo, ¿no? El sometimiento del cuerpo a los patrones de la visibilización, de la localización, y que tiene que ver más bien con aquello que seguramente en los años 70 se trataba de dejar atrás, pues, por algunas cargas metafísicas indiscutibles, la tradición de la fenomenología, la tradición de la interioridad, de la percepción del cuerpo vivido, etcétera, ¿no? Cuya densidad y cuyos problemas son enormes, no vamos a eludir esa cuestión, la tradición de Merleau-Ponty, la tradición de Husserl, la propia tradición de Sartre, etcétera. Pero que en el desprenderse de esa tradición estamos también desprendiéndonos de la posibilidad de una narración diferente en torno a la experiencia subjetiva. Entonces, por esa línea, nos interesó en el proyecto, me interesó particularmente, poder poner en diálogo la lógica de la construcción del cuerpo, la lógica de la dominación y la lógica de la disciplina laboral con una tradición como la psicopatología del trabajo, la psicodinámica del trabajo, representada por las obras de Christophe de Jour, por ejemplo, también del propio Deranty, también de Emmanuel Renaud. Hay alguna obra de Jour, pues una obra que está traducida al castellano, es esa que se llama Trabajo y Sufrimiento, que es esa obra colectiva, el retorno del trabajo en la teoría crítica. Esperamos contar con Christophe de Jour aquí a principios del mes de junio. Bueno, es una figura reconocidísima, ¿no? En los estudios de la psicopatología del trabajo. Simplemente dejadme que presente algo de lo que para mí tiene sentido, ¿no? En relación con este tipo de problemas y de miradas, en principio, vinculadas a la teoría crítica y al pensamiento Foucaultiano, por cuanto que la psicopatología del trabajo permitía al menos
atender, en primer lugar, a una cierta relación entre trabajo y subjetividad. Trabajo y subjetividad, de qué manera el trabajo involucra los patrones de la subjetividad, involucra los patrones temporales, involucra los patrones de la reflexividad, involucra una capacidad constante de acción, de lucha contra resistencias de lo real, de adaptación, ¿no? Ningún trabajo, por sencillo que sea, que no incluya una exigencia de adaptación, de resolución de problemas, de generación de hábitos corporales, ¿no? De modificación de los esquemas corporales del tiempo y el espacio. Ningún trabajo, ninguna tarea está privada de esta implicación del esfuerzo, de esta performatividad, vamos a decirlo así, de esta repetición que está abierta, como toda repetición, al fracaso o al desvío, ¿no? La línea también de Butler y de Derrida, ¿no? Repeticiones constantes, producción de hábitos, posibilidad de fracaso, pero también el marco de la tarea está vinculado directamente con expectativas de reconocimiento, con expectativas de justicia en el trabajo y también de cooperación y también de inserción de nuestra propia tarea, ¿no? En marcos colaborativos, una cierta complejidad que permitía de entrada pensar el nexo entre subjetividad y trabajo, la manera en la cual el trabajo puede dañar. Un cuerpo disciplinado puede ser un cuerpo dañado psíquicamente, dañado físicamente, no de una manera exclusivamente externa, no por el seguimiento a ciertas tareas, sino más bien por la implicación, por la sobrecarga, ¿no? Por la exigencia perpetua, ¿no? De adaptación, de resolución de problemas, de implicación de la propia actividad corporal. Entonces, no tanto el énfasis en la visibilidad del cuerpo, sino más bien en la acción del cuerpo, digamos, con una palabra un poco desagradable, en la agencia del cuerpo, la posibilidad del cuerpo para actuar, para fracasar, para ser reconocido, para ser tolerado ahí donde fracasa en su tarea, para trabajar en entornos de confianza, de cooperación, de diálogo, de escucha, digamos, dimensiones que abren una relación algo más compleja, algo más plural entre el cuerpo y la subjetividad. En segundo lugar, permitía, lo que estudia también esa escuela, en particular de Jus, entender cuál es el tipo de patología específica que se produce con arreglo a formas concretas de organización del trabajo, en particular la individualización del trabajo y la cuantificación individualizada del trabajo. Un campo de estudios enorme y hemos dedicado a ello alguna atención en proyecto y algunas publicaciones. ¿Qué es lo que se sigue de una organización del trabajo en la cual el principio fundamental es la individualización extrema del cómputo de la calidad del trabajo, ¿no? Donde estamos sometidos a patrones incesantes de evaluación individualizada, ¿no? ¿Cuál es la manera en la cual esto afecta a las solidaridades laborales, a las formas de articulación colectiva del trabajo, al apoyo que cabe esperar en el trabajo, a la propia seguridad que se encuentra en el trabajo? ¿Cuál es la condición del sujeto que se encuentra inscrito en marcos de evaluación permanente, de evaluación de la calidad permanente, de evaluación de la excelencia permanente? Igualmente importante. Y en tercer lugar, hay muchas otras cosas, pero como quería simplemente presentar algunas dimensiones que me parecen centrales, la psicopatología del trabajo permite también atender a los mecanismos defensivos, ¿no? A la manera en la cual la defensa que el sujeto hace ante su propio sufrimiento genera también patrones de percepción social, genera también patrones de subjetivación política. ¿Cuál es la acción política de un sujeto sometido sistemáticamente a la violencia laboral? Pues la estructura psíquica, la forma de subjetivación política, el tipo de orientación de su propia intervención política o intervención electoral, ¿no? De qué manera el miedo se relaciona con la violencia, se relaciona con la indefensión, se relaciona con el resentimiento, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanía democrática, por decirlo un poco con Jonet también, qué tipo de ciudadanía democrática es aquella que se constituye en ámbitos de trabajo, ¿no? Crecientemente individualizados, crecientemente sometidos a procesos de intensificación, procesos de individualización, procesos de daño, procesos de sufrimiento? ¿De qué manera, en relación también con Freud, es relevante no solo el daño, no solo el sufrimiento, sino también la manera en la cual nos defendemos de él? Podemos
podemos naturalizar el sufrimiento y podemos naturalizar también las acciones que se realizan sobre otros cuerpos trabajadores. Tan importante para nuestra condición psíquica es el daño como el mecanismo defensivo del daño. Entonces, esta ampliación, digamos, de la manera de problematizar el nexo entre trabajo y subjetividad, creo que es enormemente relevante para traer de nuevo al conjunto de nuestros problemas aquello que tiene que ver tanto con formas de dominación estructural como con atención a estructuras psíquicas, a mecanismos defensivos, a la manera en la cual el esquema corporal mismo, ¿no?, se ve constantemente interpelado por la tarea laboral, entendiendo trabajo en sentido amplio, como diré a continuación. Entonces, el segundo punto que quería mencionar me lleva a presentar de manera más extensa, me lleva a una cierta vinculación con la historia de la filosofía, en particular, como ya he hablado más de Kant. Yo quería aludir a Hegel, no por mencionar a Hegel, no por salvar al soldado Hegel, bien gustosamente lo salvaría yo, pero no es eso lo fundamental, sino más bien tratar de rehabilitar, porque es cierto que se oye con mucha frecuencia la historia de la filosofía moderna, es una historia que ignora el cuerpo, que desprecia el cuerpo. Creo que ese diagnóstico tiene que ser matizado desde muchos puntos de vista, y hay problematizaciones muy importantes del cuerpo en la filosofía moderna, ¿no? Es imposible ignorarlas. Más bien tiene sentido pensar los modelos de problematización del cuerpo en una era como la era capitalista, en la cual ser es ser un cuerpo, ser es ser un cuerpo individual, ¿no? Y así diría, es la primera edad de la historia de la humanidad en la cual ser o existir implica tener un cuerpo que mostrar, tener un cuerpo que vender o alquilar o someter a relaciones de esclavitud temporal, como siempre considero la tradición del republicanismo, ¿no? Ser es tener un cuerpo individual por primera vez. Y dentro de los patrones de legitimación también de las relaciones capitalistas, por supuesto, está la existencia del cuerpo y de sus necesidades, ¿no?, de una manera bien particular, pero no diría que es completamente asumible la idea de un desprecio del cuerpo, de una ignorancia del cuerpo, sino más bien quizás la construcción de imágenes concretas del cuerpo, dentro de las cuales, por ejemplo, el problema de la invulnerabilidad pues, es un problema muy central. Más bien el cuerpo invulnerable, ¿no?, es lo que se construye ahí, más bien que la ausencia de cuerpo. Y en ese sentido, bueno, simplemente voy a hacer la referencia porque se pueda también tomar esta mención, porque creo que tiene una importancia considerable en la filosofía actual, sobre todo de la mano de Judith Butler, ¿no?, el vínculo que une a Hegel con Butler, que es muy obvio, ¿no?, por su propia formación intelectual, con su tesis doctoral sobre las recepciones del pensamiento de Hegel en Francia. Y por esta cuestión que me voy a arriesgar a presentar de una manera muy esquemática, pues para hacer valer la manera en la cual hay una aproximación filosófica particular que guarda una afinidad estructural con el diagrama del derecho del trabajo, ¿no?, con el diagrama normativo del derecho del trabajo, del cual sí se puede decir que es completamente ignorado en las facultades de filosofía. Esto sí se puede decir sin ninguna discusión, ¿no? Es decir, no hay apenas reflexión filosófica sobre el derecho del trabajo, lo cual es importante, teniendo en cuenta la relevancia que el derecho del trabajo ha tenido en el lenguaje constitucional, en el lenguaje de los derechos fundamentales de todo el siglo XX. Entonces, en primer lugar, se fue un poco a esquematizarlo de una manera un poco escolar, creo que no distorsionando demasiado a Hegel. En primer lugar, una idea está presente, pues, quien tenga más curiosidad, en el primer parágrafo de la filosofía del derecho de Hegel de 1820. En el primer párrafo. La relación entre cuerpo y alma es la relación entre concepto y existencia, la misma relación, exactamente la relación entre alma y cuerpo es la misma relación entre cuerpo y existencia. Bueno, todo eso, o simplemente se daría para una explicación muchísimo más detenida,
solo quiero decir de entrada, la idea de Hegel, que aquí obviamente está dialogando con Kant, es que el espíritu existe de una manera corpórea, que existe bajo la forma de la vida, del ser viviente, que la conciencia solo se reconoce en la actividad del cuerpo, en una serie de acciones, ¿no? La célebre consideración de Hegel, la célebre definición de Hegel del sujeto como la serie de sus acciones, ¿no? La sustancia leibniziana, la serie de sus predicados. El espíritu solo se reconoce en la exterioridad de sus acciones, solo toma conciencia de sí en su existencia encarnada. Como el concepto se relaciona con su existencia, ¿no? El concepto y existencia forman una sola idea viviente. Por lo tanto, el espíritu no existe previamente, ¿no?, a su propia exteriorización corporal, se reconoce y toma conciencia en su propio elaborar el mundo, en su propio elaborarse, ¿no?, la conciencia en su trato con el mundo, y por eso mismo es el punto que de entrada me interesa destacar, en primer plano de problematización del cuerpo. Por eso mismo la existencia del sujeto es una existencia interdependiente. Es una existencia caracterizada por habitar un mundo en el cual hay otros vivientes de los cuales se dependen, ¿no?, como otros constitutivos. Claro, el diálogo filosóficamente relevante, y sé que nos gustaría detenernos, aunque estemos un poco fuera de tiempo en ello, es el diálogo con Kant, la idea, ¿no?, de tomar pie en la desustancialización del yo de Kant, en la comprensión del yo como no sustancial, en la comprensión de la unidad sintética de la percepción, asumir efectivamente la pérdida de sustancialidad del yo y al mismo tiempo poner en movimiento esa idea para decir: pero el yo se alcanza a sí mismo, ¿no?, perdida la sustancialidad, la interioridad sin concepto, el yo se alcanza a sí mismo en sus acciones, ¿no? Se alcanza a sí mismo en la serie de sus acciones corporales, y se reconocen en ellas, y se forman en ellas. Y por eso mismo es un yo cuya existencia depende de los otros constitutivos. Esto es la línea de la que obviamente parte Butler, ¿no?, la existencia como existencia interdependiente, como existencia que no se puede entender si no es precisamente en relación con los otros constitutivos, y nos permite algo así como enlazar la idea del yo trascendental con el yo empírico. No le tengo esto, pero sí quiero leer un pasaje de las lecciones sobre el espíritu subjetivo de Hegel de Berlín del año 22, simplemente para que se tenga la referencia de hasta qué punto esto es explícito, de hasta qué punto está una reflexión que indica el cuerpo es cuerpo interdependiente, no solo se puede pensar. Dice así: el ser humano es una realidad efectiva a la que pertenece un mundo que le circunda y el poder sobre el contenido de su realidad interior. De modo que los vínculos del amor, de la amistad, constituyen la realidad efectiva de los seres humanos. Si una vida radica enteramente en estos vínculos, ¿no?, más que en las propiedades de los vínculos, puede suceder que cuando estos objetos o personas mueren, yo mismo perezca con ellas. Es que estos vínculos constituyen una vida. Cuando son arrancados, no solo perece algo externo a mí, sino que se marchita una de mis ramas y se pierde una realidad efectiva, ¿no? Si este mundo muere, en tanto que toda mi vida reside en este vínculo, mi realidad efectiva interior muere con ello, ¿no? Simplemente vínculo entre cuerpo e interdependencia. En segundo lugar, como un segundo nivel de problematización del cuerpo que tiene que ver, ya digo, con el trabajo. El cuerpo es efectivamente esta existencia de la voluntad, pero la voluntad tiene que adueñarse de él, no lo posee inmediatamente, sino que tiene que adueñarse de él. ¿De qué manera se adueña el cuerpo? A través de los hábitos, ¿no? Hago mío mi cuerpo a través de la producción de hábitos. Por lo tanto, hago mío mi cuerpo a través de incorporar, ¿no?, de volver inconsciente determinadas pautas de repetición corporal, que es lo que le da su propia existencia como existencia digna, ¿no?, lo que me diferencia de una existencia puramente animal
es la construcción del gesto, no la estructura de mi cuerpo, sino la construcción del gesto. Lo que diferencia del animal es la postura, más que la organización del cuerpo. La postura o el hábito, por lo tanto, exteriorización del cuerpo y al mismo tiempo incorporación o producción de hábitos, un cuerpo que debe ser en algún sentido apropiado y al mismo tiempo es un cuerpo inapropiable, como diría Catherine Malabou, un cuerpo plástico, precisamente porque no hay ajuste nunca completo entre subjetividad y corporalidad, cuerpo plástico. Igual podríamos desarrollar este idea. El tercer punto era el que me interesaba destacar con respecto a la normatividad del derecho laboral. Lo que esto implica para Hegel es, por una parte, que el cuerpo tiene que entrar en la consideración jurídica de la persona, el cuerpo tiene que entrar como una dimensión central, tiene que entrar en el estatuto de la persona, pero, esta es la cuestión, pero no puede entrar como una propiedad, no puede entrar como una propiedad, porque el cuerpo no es una propiedad enajenable, no la voluntad se apropia, como se apropia de un objeto exterior, sino que más bien se forma en él, ¿no? La voluntad se forma en el cuerpo, se forma en su exterioridad, por lo tanto, el cuerpo es una propiedad que no es una propiedad enajenable, el cuerpo es la existencia de mi libertad, y el daño que se hace en mi cuerpo es un daño que se me hace a mí. El elemento filosóficamente para mí relevante es el siguiente, ¿no? Aquí dice que mi voluntad es fundamental para el mantenimiento de mi vida. Claro que yo puedo decidir no vivir. Y sin embargo, con independencia de mi voluntad, mi cuerpo tiene un valor. Yo puedo decidir atormentar mi cuerpo, o yo puedo decidir despreciar mi cuerpo, o yo puedo decidir que mi libertad no guarda ninguna relación con mi cuerpo. Pero para los demás, dice Hegel, mi cuerpo es siempre la existencia de mi libertad, con independencia de lo que yo decida, ¿no? Con independencia de mi voluntad. Bueno, el diagrama teórico que quiero subrayar es este. El trato que merece mi cuerpo es independiente de lo que yo decida, ¿no? Yo no puedo enajenar, yo no puedo contratarme como esclavo. Siempre decía Tony Domenech, ¿no? Si alguien quiere llegar a la esencia teórica del republicanismo, que se pregunte por qué no consideramos legítimo el contrato de esclavitud. Que un sujeto se contrate como esclavo. Solo tirando de este hilo no estamos en condiciones de rearmar el repertorio conceptual del republicanismo. ¿Por qué no puedo contratarme como no libre? ¿Qué es aquello que me protege de mi propia libertad? Porque hay algo así como una medida en virtud de la cual el sujeto tiene que estar normativamente, jurídicamente protegido de su propia decisión, de su decisión de maltratarse o de su decisión de contratarse en unas determinadas condiciones. Por lo tanto, hay una condición inenajenable, que es la condición de los derechos del cuerpo, que yo no puedo ceder, porque no es mío, porque no puedo ceder un cuerpo como propiedad. Por lo tanto, impugnación de la ficción jurídica según la cual mi cuerpo es una propiedad de la que puedo disponer libremente, que puedo contratar, que puedo vender, que puedo alquilar libremente. Con independencia de la voluntad de los contratantes, hay determinados derechos que son derechos inenajenables, que son derechos fundamentales que han de ser reconocidos como tales. No podemos admitir la ficción según la cual mi fuerza de trabajo es enajenable sin producir daño, ¿no? La enajenación de mi cuerpo es daño a mí, insisto, con independencia de mi voluntad. Entonces hay algo que vale en mi cuerpo con independencia de la voluntad. Entonces, ¿qué me interesa de esta consideración? Justamente que esto, en algún sentido, presenta las bases de una consideración normativa como la que aparece en el derecho del trabajo. Es exactamente la idea según la cual el estatuto del cuerpo es independiente de la voluntad de los contratantes. O es necesario intervenir jurídicamente en el ámbito de las relaciones de libre contratación y de libre venta. Porque las relaciones de libre venta están atravesadas por relaciones de asimetría de poder, por relaciones de dominación, en las cuales es necesario intervenir. Y hay una dignidad del cuerpo que es independiente de la decisión de los individuos, ¿no? Hay una normativa que me interesa que presenta las cosas de tal manera que permite ver que el desarrollo normativo occidental es un desarrollo conflictivo, que no es un desarrollo en el cual los deberes nunca puedan entrar en colisión entre sí, ¿no? Sino que más bien derechos entran en colisión con derechos. Eso es lo que le permitía a Marx decir:
justamente que entre dos derechos decide la fuerza, porque de lo que estaba hablando precisamente era de la compraventa de fuerza de trabajo, ¿no? El derecho del comprador y el derecho del vendedor. Ahí decide la fuerza, ¿no? Entonces, esta idea según la cual el despliegue de la normatividad moderna es un despliegue internamente conflictivo, ¿no? Que no es coherente, que no es unitario, sino que más bien exige decisiones y limitaciones entre los derechos, eso creo que está habilitado en algún sentido en la presentación de entonces, por darle una representación un poco más contemporánea, un autor que tiene sentido invocar aquí, que está una autoridad también en filosofía del trabajo, como es Alain Soupiot, no se ve aquí, justo debajo, Soupiot, que plantea, muy esquemáticamente, Soupiot, ya digo, filósofo del trabajo y del estado social, es decir, hay una dimensión importante, un pliegue importantísimo en el despliegue normativo legislativo de la modernidad, que es el derecho social y el derecho laboral, ¿no? El derecho laboral introduce algunas cuestiones completamente fundamentales dentro del lenguaje normativo moderno. En primer lugar, introduce los derechos del cuerpo y de la dignidad física. Y Soupiot dice la dignidad física del ser humano entra en el derecho europeo por el derecho del trabajo. La idea de una dignidad física, corpórea, especialmente corpórea, por supuesto es discutible y es matizable, ¿no? En qué sentido el derecho moderno hacía alusión al cuerpo, pero creo que tiene sentido pensarlo, ¿no? En la esfera del intercambio, ¿no? De la limitación de la jornada, de la limitación del salario, de las condiciones del intercambio, pero también de las condiciones de la producción, ¿no? Del ritmo, de la seguridad, de la salud y del trabajo, ¿no? Una dignidad independiente de la voluntad de los contratantes. En segundo lugar, introduce el reconocimiento de la autonomía colectiva, ¿no? De la negociación colectiva, entonces de la posibilidad de establecer patrones de negociación vinculantes a partir de una organización del poder asociado de los trabajadores. No hay derecho laboral sin reconocimiento de los sindicatos y del poder de asociación, que entra en directo conflicto con la libertad de contratación. Entonces, el derecho laboral entra en conflicto con el derecho liberal, ¿no? De la contratación libre, ¿no? Impone unas condiciones que nadie puede desaplicar, ¿no? No puedo decir desaplicar las condiciones de los convenios, puedo decirlo, pero no de una manera formal o legal. Por lo tanto, derechos, dignidad corporal, en segundo lugar, negociación colectiva, y en tercer lugar, democratización de la economía. Entonces, consejos obreros, formas de intervenir en la producción de norma, de legislación, etc. No hay derecho laboral sin estos tres elementos, ¿no? El de los derechos, el de la negociación colectiva y el de la democratización o la intervención en el ámbito de la economía. Y ahí toda la tradición del consejismo, pero también la tradición del constitucionalismo social, que es tan relevante en Europa. Entonces aquí, simplemente dejar que mencione a uno de los fundadores del derecho laboral europeo, como es Hugo Sinsheimer. Aquí está Sinsheimer. Sinsheimer es uno de los redactores de la Constitución de Weimar, compañero en su momento y maestro de Franz Neumann, el representante de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, uno de los represaliados, en la Academia Alemana en el año 33, exiliado también, bueno, Sinsheimer. Tiene algunos textos traducidos al castellano y de nuevo me interesa mencionarlo para que se tenga en mente una tradición de la reflexión jurídica europea que parte específicamente de la idea de la separación entre el derecho civil y el derecho laboral. El derecho laboral responde a unas pautas diferenciables del derecho civil y la pauta fundamental es que reconoce el espacio social como un espacio de relaciones de poder. No hay derecho laboral sin reconocimiento de relaciones de poder, en las cuales evidentemente reconoce una existencia social como diferente de la existencia de los sujetos contratantes y reconoce la necesidad de intervención democrática en la economía, el sistema de los consejos.
esta es la tradición que me interesa destacar por lo siguiente, porque sin ella, no lo presento de una manera demasiado breve, simplemente porque se entienda que el trabajo incide en el ámbito del derecho, incide en el ámbito del sujeto, incide en el ámbito del cuerpo, pero incide en el ámbito del derecho de una manera fundamental, que las luchas laborales no son nunca solo luchas laborales, sino que atraviesan el lenguaje constitucional y el lenguaje de los derechos fundamentales en su formulación moderna. Los derechos humanos están atravesados por las referencias al trabajo y al cuerpo, ¿no? incluso en las declaraciones más oficiales y que se suelen considerar insuficientes, pues en la determinante Declaración de Derechos Humanos de la ONU están reconocidos algunos aspectos del derecho laboral, entre ellos, por ejemplo, el derecho a igual retribución por igual trabajo o el derecho a las vacaciones pagadas, ¿no? Artículo 25 de los derechos humanos, el derecho al descanso, el derecho a la sindicación. De la misma forma que, por ejemplo, la Constitución de Weimar elevaba el reconocimiento de los sindicatos al máximo nivel normativo. La Constitución de Weimar reconoce la función de los sindicatos, pero no habla de los partidos, no habla de los partidos políticos. Dentro de los derechos humanos también el derecho a la sindicación, el derecho a la fundación de sindicatos. Y lo subrayo entonces por esto, por incidir en la manera en la cual el derecho desborda el derecho. El trabajo desborda constantemente sus límites para definir y para generar un tipo de problematización específica en el ámbito del lenguaje constitucional y del lenguaje de los derechos fundamentales. De manera que eso nos permite quizá también dar un paso en la dirección de pensar las transformaciones actuales del trabajo. Las transformaciones actuales del trabajo pueden pensarse en términos de un proceso de desconstitucionalización, de intervención normativa en el ámbito del trabajo, que tiene que ver con una desconstitucionalización, con una flexibilización, con una pérdida del carácter normativo vinculante del derecho laboral, en beneficio de lógicas normativas, lógicas estatales de remercantilización. Así como el derecho laboral era más una práctica de desmercantilización, bueno, se puede entender que el intervencionismo neoliberal en el ámbito de las reformas laborales, que es intensísimo, tiene que ver con una remercantilización, con una traducción de los viejos patrones y la cultura laboral tradicional, esto es de la comprensión política del trabajo, más bien en beneficio de una comprensión mercantil, ¿no? o empresarial del trabajo. El trabajo como una relación no política, sino como una relación empresarial, una relación económica. La formulación de todo un lenguaje jurídico y de toda una serie de concepciones y visiones del mundo, para las cuales el trabajo tiene más la forma de una colaboración en una plataforma, ¿no? con un suplemento de ingresos, con un desafío, con un juego, incluso con un juego, más bien que una relación de dominación, ¿no? que está protegida e intervenida no ya por el Estado, sino más bien por formas de asociación, por el principio de asociación, el principio de autonomía colectiva. Entonces, eso nos permite, insisto, pensar las modificaciones del neoliberalismo desde el punto de vista del tratamiento del trabajo, del derecho del trabajo, de la desconstitucionalización, o del proceso destituyente del trabajo, que es justamente lo que ha estudiado de una manera muy detallada Supiot. ¿Qué es lo que ocurre con el gobierno de los números, lo llama él, la manera en la cual una relación característicamente política, como es la relación del trabajo, tiene que estar marcada por protecciones y por lógicas de democratización, tiende a regularse de una manera técnica, de una manera científica, desde el punto de vista del crecimiento del empleo, de las estadísticas de crecimiento del empleo, desde el punto de vista de la contención del déficit, de la contención del gasto público, una suerte de nuevo constitucionalismo económico, ¿no? propio del liberalismo, que lleva al máximo nivel normativo precisamente la reforma del control del déficit, ¿no? como ocurrió clásicamente en España con la reforma constitucional. ¿no? Todo esto para decir que hay una línea de reflexión sobre la tradición constitucional europea que no se entiende sin la referencia al trabajo. El trabajo no es exclusivamente un ámbito económico o sociológico
¿no?, de defensa de buenas condiciones laborales o de buenos salarios o algo así, sino más bien algo que permea completamente el lenguaje de los derechos fundamentales, el lenguaje de la democracia como tal. Si me permitís un minuto para hacer una alusión al último problema que quería mencionar, algo ha dicho también Nuria ya sobre eso, que tiene que ver con la democracia. Pero sin trabajo no es posible entender las evoluciones normativas del derecho europeo, pero ocurre que el trabajo además tiene una relación directa con el problema de la democracia. Lo presento ahora así, esquemáticamente, casi en el doble sentido. Por una parte, ¿no?, esto que ha desarrollado también Elizabeth Anderson, ya la ha mencionado antes Nuria, en este libro que se llama El gobierno privado. Bueno, Anderson es una filósofa estadounidense que habla, por lo tanto, desde el escenario de Estados Unidos, que laboralmente es bien diferenciable del europeo, y plantea esta cuestión, ¿no?, plantea hasta qué punto o en qué términos es tolerable una democracia que alberga espacios de gobierno privado, que alberga espacios de gobierno autoritario, hasta qué punto podemos hablar de sociedades democráticas que permiten gobiernos privados, tiránicos, dentro de los cuales, o cuyas relaciones son relaciones en las cuales el contrato laboral incluye derechos sobre, ¿no?, las acciones de los cuerpos, pero también la apariencia de los cuerpos, pero también la opinión de los cuerpos. Permite formas de dominio irrestrictas que un imperativo democrático radical tendría que llevar a democratizar o a republicanizar. O sea, ¿no? Yo creo que ella pone más el énfasis en los derechos republicanos, ¿no?, así que la democratización radical de los espacios de trabajo, ¿no? Pero de entrada quiere plantear esto y lo hace con el máximo énfasis, yo digo, en el corazón de la cultura laboral norteamericana, para decir en qué medida el discurso del ultraliberalismo se compadece con el reconocimiento de lógicas de dominación extrema y de explotación extrema, ¿no?, y de despidos por divergencias de opinión o por manifestaciones de identidad sexuales o simplemente por un determinado estilo corporal, ¿no? Y queda justificada la ruptura del contrato. Y viene a plantear justamente esto, ¿no? Hay un cierto discurso libertario que se satisface con la idea según la cual las relaciones laborales son relaciones contractuales, ¿no? Son relaciones libres, ¿no?, que pueden ser rotas por cualquiera de las partes, que entiende que la libertad de los trabajadores queda satisfecha en el momento en el cual tienen libertad para romper su contrato. Y que la libertad no atraviesa los muros del centro de trabajo, sino que más bien queda extenuada en esa posibilidad de la desvinculación empresarial. Como si, dice Elizabeth Anderson, una relación matrimonial en la cual la mujer careciera completamente de derechos y de la posibilidad de tener propiedad o de firmar contratos. Una relación matrimonial en la cual fuera un derecho del varón violar a su mujer, se pudiese considerar legítima por el hecho de que a la mujer se le concediese el derecho de divorcio, ¿no?, el derecho de abandonar esa relación. Entonces la idea es, democracia implica también democratización de los espacios laborales, tiene que implicarlo en distintas maneras, no solo en los términos de los derechos fundamentales, no solo en el sentido del Estado de Derecho, del rule of law, sino también en el sentido de la democratización de los espacios de trabajo y de la institución de órdenes de representación y de voz, además de la posibilidad de la salida, además de la posibilidad de elegir su propio leviatán, la posibilidad de elegir su propio amo, su propio leviatán. Entonces esta es una reflexión que siempre me he invitado a presentar, ¿no?, en el sentido de decir una democracia completa exige también la democratización de espacios de dominación, que toleramos de una manera extraordinariamente natural. Pero hay otro eje que sería más bien el eje que va no tanto de la idea republicana, del modelo ideal republicano de la democratización del trabajo, como se democratiza cualquier cosa, sino que va más bien del trabajo a la democracia.
sentido que, por ejemplo, ha desarrollado Alex Gurevich o Alexis Couquier, simplemente para decir, no tanto el camino de la democracia al trabajo, sino más bien qué es lo que las prácticas de autoorganización laboral o las prácticas de resistencia laboral, la manera en la cual se organizan las luchas laborales, dicen sobre la forma de la democracia actual. De qué manera la organización del trabajo puede informar a la democracia, puede informar el camino que lleva más bien de las luchas laborales a la construcción de una idea de democracia diferente al patrón republicano. Y ahí las reflexiones tanto de, por ejemplo, Gurevich tiene esta idea de que el republicanismo siempre ha estado demasiado centrado en los modelos ideales, ¿no?, de organización institucional, no tan atento a las luchas reales. Entonces, lo que hace Gurevich desde una perspectiva republicana es un análisis del derecho de huelga, ¿no?, la manera en la cual se resiste a la no dominación bajo la forma de la organización. Igualmente interesante, aunque claro, es un problema plebeyo entre los plebeyos, ¿no?, el derecho de huelga, pero que tiene una sintaxis muy compleja, ¿no? El derecho a interrumpir el trabajo sin perder el empleo, que limita también la capacidad de contratación de personal sustitutorio, que se permite por unas determinadas justificaciones políticas o laborales, no por otras. Una complejidad que merece también una mirada filosófica detenida, ¿no? Y la idea de Gurevich es la práctica de la huelga genera hábitos no serviles, algo que tiene que interesar necesariamente a la mirada republicana. No solo el ideal republicano, ¿no?, de las instituciones de la no dominación, sino de qué manera la organización de un proceso como una huelga genera hábitos no serviles, ¿no? Genera un tipo de ciudadanía o de subjetivación política diferente, ¿no? Quien ha participado en una huelga ha generado ciertos hábitos que resultan significativos para su práctica democrática. Este es el camino, que va más bien del trabajo a la democracia. Es decir, que se puede aprender del trabajo para una organización diferente, más amplia de la democracia. Y esas luchas laborales, no solo en el caso de la huelga, sino más bien de las formas de organización, tienen que ver, y con esto acabo. Tiene que ver, por una parte, efectivamente, con la referencia a la institución, como por ejemplo en las luchas de los trabajadores autónomos o de los falsos autónomos por el reconocimiento de la relación laboral, ¿no?, por las sentencias de los repartidores, en España la ley Raide, digamos, la presunción de laboralidad, ¿no?, es realmente un elemento muy importante en la jurisprudencia sobre el trabajo. Tiene una regularización que, por supuesto, se podría pensar también en el ámbito del trabajo doméstico, clásicamente separado en su consideración filosófica con respecto al trabajo genuino, ¿no?, con una construcción igualmente que merece un análisis, en virtud del cual el trabajo doméstico es un trabajo más praxeológico, más instintivo, menos intelectual, menos conceptual, más femenino, por supuesto, frente al trabajo masculino, cuando el trabajo doméstico implica exactamente la producción de hábitos corporales, implica exactamente la misma dificultad, el mismo patrón corporal. Se dice, ¿no?, el trabajo doméstico es un trabajo praxeológico, instintivo, que no se puede contar. Uno no puede describir bien cómo hay que cuidar a un bebé. Eso es verdad, pero eso es exactamente la pauta de toda tarea, que uno no tiene palabras para describirla adecuadamente. Eso tiene más que ver con la formulación con la construcción de un hábito. Entonces ocurre que los conceptos que debemos movilizar para narrar nuestra propia disposición corporal son realmente complejos. A veces el trabajo solo se puede mostrar haciendo. Eso es trabajo doméstico, pero es también trabajo, en el sentido de trabajo asalariado de cualquier parte. Por una parte, esta idea a la referencia, a la regularización o la institución, pero también, por otra parte, este punto me parece igualmente relevante por comprender que obviamente vivimos en un contexto que ya no es el contexto de la socialdemocracia de los años 50, por supuesto la normatividad puede ser una normatividad como aquella, una experiencia que está completamente superada, y basta con leer, ya he hecho mención a eso Nuria, ¿no?, pues el libro, por ejemplo, de Alberto Riesco, Fronteras del trabajo asalariado, hay un artículo interesantísimo de Pablo López Calle
sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de la logística españoles desplazados a Holanda, y la ingeniería contractual, el uso de los algoritmos y la disponibilidad de los cuerpos es enormemente irreductible, digamos, a patrones más o menos reconocibles de trabajo y de contrato, y por lo tanto genera unas condiciones diferentes, que no se puede simplemente pensar en una reversión, ¿no? Un retorno a unas lógicas jurídicas previas, y que más bien hablan de esto, ¿no? de la forma en la cual, con todas las dificultades que ese escenario ofrece, ¿no? Enormemente fragmentado, enormemente atravesado también por prácticas, ¿no? Así de nihilismo vital, el hecho de que precisamente por esas modificaciones y precisamente por el hecho de que ya no es el centro de trabajo, ¿no? La referencia indispensable a la hora de pensar la relación laboral, las luchas laborales ya incluyen necesariamente elementos normativos diferentes, como aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con la relación entre el trabajo y la vida. Es que justamente porque el trabajo ya no se desarrolla en las condiciones tradicionales, las luchas laborales incluyen, desde luego, una tradición militante feminista y teórica feminista, el problema de la reproducción, el problema del tiempo, de la organización del tiempo, el problema de la relación de los derechos sociales, ¿no? con una condición que no puede ser ya una condición laboral, ¿no? La universalización de los derechos sociales, pero también la discusión en torno a qué es aquello que cuenta como trabajo, qué es aquello que cuenta como trabajo. Algo así como una especie de ampliación, ¿no? De complejización de todas las discusiones laborales en términos más bien de una reflexión en torno a la vida buena, a la vida justa, a las formas de autoorganización, insisto, como ha sido pauta siempre, la lucha laboral desborda sus propios límites. Ahora ya, para tratarse con cuestiones relativas, como por caso a las rentas básicas o a una determinada articulación de los poderes estatales con respecto a las asociaciones o a los movimientos, la lógica que ha de poder vincular, ¿no? Derechos universales con prácticas democráticas de asociación, porque eso es, y no otra cosa, lo que ha definido, digo, esta historia del derecho laboral, no exclusivamente la defensa de derechos, la defensa de límites, sino más bien la defensa de prácticas y de agentes colectivos. Entonces, eso, por mucho que las condiciones son completamente diferentes y completamente inconmensurables con las previas, creo que sigue siendo una pauta necesaria. Entonces, eran 4 puntos, disculpadme si he sido demasiado extenso, demasiado corto, tenía que ver con sujeto, con cuerpo, con derecho y con democracia. Ahí la reflexión sobre el trabajo es indispensable. Y nada más, gracias.